Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jesús Gordo Gavilanes. Mi canal es el de Verdad García García en YouTube y el de VK Jesús Gordo-Gavilanes, donde les aconsejo que se suscriban y en donde normalmente será donde ponga más vídeos. Hoy voy a hablar del quinto vídeo de Cortés y el descubrimiento de México. Nos quedamos en Tlaxcala. Cortés derrota a los tlaxcaltecas y al final le reciben los cuatro jefes, los cuatro caciques de los tlaxcaltecas, entre los que tenía preponderancia por la edad seguramente, porque era muy mayor, Xicotecac. Era un hombre al que realmente Cortés llegó a querer, como él llegó a querer a Cortés muchísimo, hasta derramar muchísimas lágrimas el día de su muerte. Era ya un señor muy mayor cuando le conoció, quizá llegaría a los 60 años, estaba deteriorado, ciego, pero lo que se notaba es un cuerpo muy fuerte, consecuencia de haber tenido en toda una lucha de guerrero, una vida de guerrero, pues los tlaxcaltecas estaban enfrentados a los aztecas continuamente, llevaban así 60 o 70 años enfrentados, no querían ser sometidos al asesinato de sus hijos. Bueno, pues lo primero que les preguntó, les dijo Xicotecac, es que tenían que hacer un pacto, que iban a hacer un pacto, que ellos que querían hacer un pacto de amistad, que lo respetarían siempre, a las buenas y en las malas con los españoles, y que se someterían al rey Carlos. Y que ellos esperaban lo mismo. Cortés le dijo que desde ese momento su amistad sería para siempre y que les protegería y que no pagarían impuestos. Y que no pagarían impuestos. Cuestión que se produjo. Jamás pagaron impuestos, por lo menos en los 30, 40 o 50 años. Jamás en política, bastante que se cumpla 30 o 40 años, porque una vez muerta una persona no sabe lo que pueden hacer los siguientes. Y en política, pues una vez desaparecido el poder político, ¿qué van a hacer los demás? Aunque en aquel tiempo pues había un respeto por la honradez y por la honorabilidad y esas cosas que ahora no existen. La palabra dada se respetaba siempre, era como la palabra escrita casi. Bueno, sin casi, era palabra dada o palabra dada, palabra escrita, era más o menos igual. Entonces, Xicotequet dijo que lo que le gustaría a partir de ese momento, ya que habían firmado un tratado de paz, tener una unión entre sus pueblos y que saliera una raza mestiza de esa unión. ¿Sabían ustedes que este jefe indígena era muy, muy inteligente y sabía lo que quería? Y dijo que ofrecía a pues, sus mejores mujeres, sus hijas, sus princesas, para que se casaran con los principales capitanes españoles así sucesivamente. Cortés le dijo que en España solamente se podía tener una mujer por hombre como esposa, porque claro, lo que querían era un casamiento, o sea, un casamiento legal, claro, era la princesa, no iba a ser un coimato. Y en ese momento, si recuerdan, pues casi todos los capitanes españoles tenían una mujer, por no decir todos, y de la tropa pues había bastantes que ya tenían su mujer, o la acompañaba, y que no tenía una tenía dos, o sea, habría bastantes compañeras ya que les hacían la comida y les tocaban la trompeta. Entonces, pues Cortés dijo eso, dice, bueno, pero por ejemplo, dice, yo no puedo porque estoy casado con doña Marina, que era la traductora, pues estoy casado, estoy con ella. Entonces le dijo el jefe, dice, hay una cosa también muy importante que me gustaría que me dijeras. Si vosotros sois teulos o sois hombres como nosotros y podéis tener hijos. Y entonces, para evitar que Cortés hablara, como doña Marina era tan sumamente inteligente que yo creo que cortaba un alfiler así a golpes de karate, cortaba un pelo, o sea, una tía inteligentísima, dijo inmediatamente, no, sí, podemos tener, las uniones pueden tener hijos porque prueba de ello es que yo tengo hijo de mi capitán. En ese momento ya estaba embarazada. Con lo cual el Xicotecac dijo, pues vamos a ver, todo es perfecto. Dice, pero si tú no puedes casarte, Cortés dice, pero entonces el pelirrojo, el naranjita, pues ese sí, le voy a dar a mi hija. Y el naranjita era Alvarado. Alvarado era un tiparraco que era pelirrojo y que medía 1,90, era un gigantón para entonces la estatura de los españoles, que era sobre el 1,60, 1,62. Los habitantes, era muy variable la estatura de los indios, pero por ejemplo las alturas de estas dos tribus, que eran muy semejantes, los tlaxcaltecas y la de los aztecas, era sobre el 1,63 o 1,65, un poco más altos que los españoles. No mucho más altos tampoco, un poco más altos y a veces menos altos. Y muchas de las demás tribus también muy poco altas por una razón fundamental. Estos sí eran más altos, aunque esto ahora estaba decreciendo porque la comida era peor entre los tlaxcaltecas.
pero tenían muchas proteínas por parte de la pesca. Las zonas que tenían pesca, pues entonces la cosa estaba un poquito mejor. Y si no, en el caso de los aztecas, pues la mejoraban, la zaprimaban, como se diría, se producía una zaprima, porque se dedicaban a comerse seres humanos. Los sacaban el corazón, entre los cuales Moctezuma era un artista, que era capaz de sacar un corazón sin apretarlo en 2 minutos, aproximadamente le sacaba, eso era Moctezuma. 2 minutos sacaba el corazón, lo ponía así palpitante, para sus dioses. Y luego, claro, al cuerpo lo tiraban, ellos se beberían la sangre, seguramente que estaba activada, esa sangre estaba activada porque se dedicaban a martirizar a la gente, claro, para que tuviera, para que se activara la sangre, por el sufrimiento. Y luego por los cuerpos los tiraban escaleras abajo, así, pues, con un respeto, ¡plá! Es un respeto maravilloso por el ser humano. Y abajo les estaban esperando las mujeres de los demonios salvajes de su pueblo, y para cortarles en trozos, y eso sí, en una buena olla y con condimentos, pues darles la carne comida. Se comían la carne, los huesos, no sé si luego no se querían con ellos, a lo mejor los trituraban y luego los daban a las bestias, y usted sabe. Pero las cabezas, eso sí, las cabezas, una vez mondas y lirondas, las dejaban, las perforaban y las dejaban en unos aros, con 4 o 5 cabezas, en distintas alturas, como si fuera una exposición de cabezas de los asesinados. Eran, como se ven ustedes, era un pueblo totalmente maravilloso, vamos, o sea, asesinatos, esclavitud, canibalismo, salvajismo, le gustaba el sadismo porque hacían daño a la gente, era maravilloso. Los aztecas eran un pueblo como para tenerles ustedes allí en México en estos momentos. Que aquellos que les guste la antigüedad, me gustaría que hicieran lo mismo que los aztecas y se matasen, se sacaran entre ellos el corazón. Ya que les gustan tanto los aztecas, sigan ustedes sus costumbres, sáquense uno a otro el corazón y cómase a la mujer del otro azteca, que conozcan así. Pues nos quedaríamos muy a gusto sin todos ustedes, que aman tanto esas costumbres antiguas tan maravillosas. Bueno, pues haciendo hecho este inciso, que creo que es muy interesante para las costumbres aztecas, las cuales el que mejor las tenía era Moctezuma. Vean ustedes el tipo de muchachito que era Moctezuma. Pues se casaron, la muchacha, la hija de Xicatecat se casó con Alvarado, tuvieron hijos luego, y bueno, pues como todos los españoles, seguramente, yo creo que de los primeros que tuvo hijos sería Cortés, pero indudablemente que luego tuvieran 100 o 200 hijos rápidamente y luego miles en los siguientes años, sería muy probable porque la mezcla, el mestizaje que se produjo a partir de ese momento, dado que los españoles no tenían ningún problema con tener relaciones con las indias, no así las españolas con los indios, por una razón muy sencilla, porque como los indios eran pobres y los españoles eran más ricos, pues ya saben ustedes que las mujeres siempre van al que tenga más dinero, eso está claro. Y eran muy inteligentes porque lo que querían era proteger a su descendencia. Y si una mujer buscaba al hombre más rico, pues tenía las posibilidades de proteger a su descendencia. Yo tampoco lo critico, es lo mismo que hacen ahora y lo mismo que han hecho siempre. Yo creo que es una costumbre casi natural. La mujer le gusta al hombre más fuerte y que proteja mejor a su descendencia, es lógico. Es que es lógico. Bueno, la mujer de Alvarado la llamó Luisa, como a su madre, y bueno, fueron felices y estuvieron durante un cierto tiempo allí preparándose. Estuvieron enseñando, 3 o 4 capitales españolas españoles que iban con Cortés, estuvieron enseñando a los tlaxcaltecas en artes de guerra. Cortés se dedicó a escribir algunas cartas al rey, bastante largas, bastante prolijas, muy interesantes. Yo las he leído y son muy interesantes. Y lo que sí hicieron en aquel tiempo, uno de los capitanes de Cortés le dijo, porque al finalizar la boda, esa boda entre Alvarado y Luisa, la hija del jefe Xicotepac, uno de los jefes más importantes de los tlaxcaltecas, que era el padre del otro tlaxcalteca, que había sido un bruto y que había perdido con Cortés en la batalla, pues de pronto cuando acabó la boda, de pronto se sintió un ruido espectacular, y una explosión, y vieron un humo blanco que iba recto hasta el cielo, y era el volcán Popocatépetl, que estaba al lado de otra montaña muy alta, que separaba el territorio de los tlaxcaltecas del territorio de los aztecas. Había un camino que subía hasta cerca de 5.000 metros, que es lo que tiene la altura del volcán, creo recordar, y bueno, que siempre está dando ruido, porque ya saben ustedes que los volcanes de esa zona de México, como todo el resto de Sudamérica, etcétera, están en el cinturón de fuego del Pacífico, igual que las islas de Japón, igual que otro montón de islas
despistadas por toda Oceanía. Bueno, pues de consecuencia de la tectónica de placas, vamos, o sea, no es ninguna cosa rara. Entonces, uno de los hombres de Cortés le dijo, mi capitán, dice, tengo una cosa muy importante que hacer, si me permite usted subir hasta el volcán. Dice Cortés, bueno, puede ser una locura. Dice, bueno, señor, pero le voy a traer algo que será mucho más importante que el oro. Bueno, Cortés le dijo, bueno, pero si tú me dices que es algo mucho más importante que el oro, pues está claro que sube. Buscaré dos indios, buscó dos indios para que le ayudaran a subir, para que fueran como porteadores y como guías, y fueron otros dos españoles, y se dirigieron a este Popocatépetl. Señor, yo estos nombres me cuesta mucho trabajo decirlos, evidentemente no he estado dentro de una cultura de enseñanza media o primaria de México, y por tanto pues me cuesta trabajo, no tengo conocimiento de ellos. Procuro decirlo más o menos bien y disculpen, pero por lo menos lo intento. No es que los desprecie, no, simplemente es que me cuesta muchísimo trabajo, como ustedes supieron desde Cortés, y a ustedes también les costaba mucho trabajo hablar en español, porque a Cortés siempre le decían Cortés, Cortés, y al final le llamaron Malinche, que era un nombre que como a Doña María la llamaban Malitzín, era como Doña Marina, como Doña Malinani, pero en su idioma, en mexica, pues entonces Cortés, pues de Malitzín le llamaron Malinche. Bueno, en 3 o 4 días esta expedición llegó hasta el volcán, pasaba un frío horroroso, ya le dijeron los indios que se pusieran unos buenos zapatos, pues si no se les iban a dar los pies, y cuando subieron hubo algunos heridos y creo que hubo un muerto por frío porque era una altura tremenda. Y al final lo que le trajo a Cortés, este señor que tenía conocimientos de mineralogía, era azufre y mercurio, que estaban en lo alto del volcán. Bueno, el azufre es normal, en un volcán, en muchos de ellos lo normal es que haya azufre en la caldera. Y fue con riesgo de su vida, pues lo cogió con mucho cuidado, cogió azufre y se lo bajó. Señor, que de esta forma podemos volver a hacer pólvora que se nos está acabando. Bueno, Cortés dijo, maravilloso, manda otra expedición, cojamos pólvora, y los hombres, porque llevaban herreros, ¿saben ustedes recuerdan ustedes que cogieron 10 herreros de Cuba? Pues esos 10 herreros seguían trabajando y sabían hacer pólvora, sabían hacer espadas, sabían arreglar todo. Para eso los había cogido y eran unos buenos profesionales. En España había muy buenos artesanos, es lógico, sobre todo artesanos de guerra había espectaculares, porque se habían dedicado 8 siglos a la guerra. Entonces, pues, al cabo de un mes se pusieron en camino. Bueno, fueron por el camino que le dijeron los aztecas, que era que fueran por Cholula. Y inmediatamente le dijeron los tlaxcaltecas, cochicotecas, no vayáis por ahí porque van a tender una celada. Bueno, pero aunque nos tiendan una celada, no podemos ir por otro lado, Chicotecap, porque si vamos por otro lado van a decir que somos unos cobardes, y nosotros no somos unos cobardes, ganaremos de todas formas, le dijo Cortés. Bueno, emprendieron el camino los 500 españoles, 400 y pico, aproximadamente 500, eran 500 y algo. Cuando hicieron el recuento al principio salieron cerca de 600, con los mandos y bueno, pues llegaron. Y llegaron hasta Cholula. Todos iban viendo, el Alvarado se volvió una vez y le dijo, señor, mire que van a tender una celada. Llegaron a Cholula, se quedaron impresionados por los templos que tenía Cholula, porque tenía un templo impresionante, donde el dios blanco, Quetzaltec o algo así, estaba gobernando hasta que le echaron de México, prometió volver o mandar a sus hombres. Eran templos espectaculares, y bueno, pues lo vieron, se asentaron por allí, tal, y desde el primer momento empezaban a ver cosas muy raras, bautizos, tal, o sea, mucho griterío, mucha gente, veían todos escondidos. Alguien les dijo que las mujeres habían escapado de Cholula, las cholutecas habían salido por piernas con sus hijos, y bueno, pues empezaban a dudar,
Y entonces pues hubo una suerte, porque de doña Marina se enamorisqueó uno de los dirigentes indios de Cholula. Y entonces la hermana de este, pues para atraerle, le dijo que se viniera a cenar a su casa. Ella se acercó, le dijo a Cortés, dice, me voy a acercar porque es muy bueno que sepamos lo que está pasando porque yo tengo mucho miedo. Y Cortés le dijo, sí, vete porque yo también tengo mucho miedo de lo que va a pasar. Vale. Entonces estuvo comiendo con esta otra mujer, le dijo que por qué no se iba a casar con su hijo, con su hermano, que era muy bueno y tal, y que sería la segunda mujer de la casa después de ella y la primera cuando muriera. Y ella, doña Marina, le dijo, bueno, pero es que yo estoy casada con Cortés y tengo un hijo suyo. Y dice, eso no te preocupes, dice, porque al fin, después de esta noche no vas a tener problemas. Y ella, haciéndose la tonta, era muy inteligente, doña Marina, de verdad, solo puedo hablar bien de ella, porque siempre tomaba las iniciativas y siempre acertaba. O sea, era espectacular. Le dijo, bueno, pero entonces es que van a morir. Entonces, claro, dice, sí, dice, vale. Y en ese momento que estaba el indio allí, la estaba mirando con unos ojos, pidió perdón, ella claro lo sabía porque sabía su idioma, pidió perdón porque tenía una reunión de jefes y le dijo, tate, estos se reúnen para asesinarnos. Volvió corriendo, bueno, le dijo llamar, la otra le dijo que iban a asesinarlos, que estaban preparando una cenada y que al día siguiente los matarían, no quedaría nadie. Y que estaban sacando el corazón a 8 o 10 niños para propiciar a los dioses en la gran pirámide. Por así decirlo, el gran templo azteca. Se lo volvió corriendo a toda velocidad a Cortés, le explicó todas las cuestiones. Cortés dice, vale, muy bien, pues vamos a actuar en consecuencia. Estos nos han engañado, porque nos han tratado con una amistad, que somos sus amigos, que ellos son nuestros siervos, que bla, 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 bla. Nos han dicho todos los jefes, porque así les recibieron. Y nos quieren hacer eso un engaño para matarnos, vale. Pues que se esperen que los muertos van a ser ellos. Ellos hicieron lo contrario, dijeron, no, esperad, queremos convidarnos nosotros que tenemos una comida especial que os vamos a dar. Venid todos, por favor, venid los jefes, los hijos, tal, que vamos además a hacer unos bailes muy bonitos. Que vosotros tenéis ganas de bailar, pues vais a bailar. Se pusieron a bailar los indios, vinieron los jefes, no sé cuántos, los dirigentes según iban entrando los encerraron cerca de 500 dirigentes, y después los otros se pusieron a bailar en la plaza, tal. Cuando había cerca de 3.000 o 4.000, los tlaxcaltecas le pidieron permiso hasta dónde podían llegar a Cortés, le dijeron. Y Cortés le dijo, como ha sido un caso de traición, hasta el fin, matar a todos, no dejéis a nadie, porque nos han traicionado, y la traición se castiga con la muerte en España. Era así de simple, que no hubieran traicionado. Dice, no, es que dijeron también, luego, bueno, entonces se produjo un exterminio terrorífico, no sé si fueron 8 o 10.000 personas cholutecas que fueron eliminados. Y él le dijo a los jefes, no voy a matar la primera, pero cambiar y nombrar jefes que sean amigos de los tlaxcaltecas, porque antes teníais una unión con ellos. Y ellos le prometieron servirle, ya que le dejó más o menos, le prometieron servirle. Y les dijo otra cosa, dijo, mirad, yo no hubiera tomado esta decisión contra vosotros, si vosotros os hubierais enfrentado conmigo en una batalla. Si sois mis enemigos, enfrentaros en una batalla, y el que gane el mejor. Pero si me queréis hacer me tenéis tender una celada, el resultado es la muerte, pero para todos, aquí no se salva nadie. Claro, Cortés tenía respeto hacia las mujeres y niños, pero los tlaxcaltecas, yo creo que decían lo siguiente, el mejor azteca es el azteca muerto, y los niños son chiquititos, sí, pero luego crecen y son igual de hijos de puta que sus padres, con lo cual se cargaban a todos. No, los tlaxcaltecas no distinguían nada, y yo creo que eran muy razonables. Yo creo que eran mucho más razonables que los de Cortés. En estas situaciones tan extremas, como la de los asesinos aztecas, que eran unos auténticos, bueno, yo no sé si en alguna historia de la humanidad de algún pueblo se puede ser más asesino que los aztecas. Y con esas tácticas tan horribles. De martirizar, sacar el corazón, comerse a los otros seres humanos. Por eso digo que Cortés, desde el punto de vista que no se respetaban ese derecho humano básico, que era la vida de las personas, estaba justificado hacer contra los aztecas lo que fuera, porque eran unos enemigos de la humanidad. Eran unos genocidas. La palabra actual es genocida. No existía nada parecido, ni los moros hacían nada parecido, ni los musulmanes, ni los europeos, ni nadie hacía nada parecido, ni los hombres de Gengis Khan, ni los chinos, ni los indios, es que era una cosa inconcebible, los indios de la India, no los indígenas de las Indias occidentales. Entonces, bueno, bien, pues
Así quedó la cosa, firmaron un convenio con los tlaxcaltecas, le dieron guerreros para que se fueran formados, y si no, para eliminarlos si se portaban mal, y siguieron camino. Cortés y los suyos siguieron camino tras coger todo lo que pudieron de alimentos. Ah, bueno, no. Y antes de acabar, subieron al templo, que estaban todos los sacerdotes, de este pueblo, estaban intentando de Cholula. Los cholutecas, están los sacerdotes cholutecas arriba, rezando y matando niños, asesinando niños. Subieron todos los españoles, rompieron todos los templos, pusieron a la Virgen María en su lugar, limpiaron la sangre, que tenía 3 dedos de sangre. No sé si consiguieron salvar a algún niño todavía, creo que sí, y a todos los sacerdotes los exterminaron como a perros. Cosa que se lo merecían, porque unos seres tan despreciables no se merecen más que eso, porque son enemigos de la humanidad, son genocidas. O sea, no tenían ninguna disculpa, señores, vamos a dejarnos de paños calientes. Y el que le guste esas costumbres, pues que se maten entre ellos, que se maten y se saquen el corazón, coño. Si está una cosa tan buena, si eso es signo de civilización, sáquense ustedes el corazón ahora, sigan la costumbre de sus mayores. Que por cierto, sus mayores solamente quedarán en México actual un 5%, ascendientes de los aztecas. Porque el resto son descendientes de las otras 370 tribus que eran enemigas de los aztecas, que los odiaban a muerte y que se unieron a Cortés en cuanto que encontraron a alguien que les apoyaba, se unieron corriendo. O sea, es que a Cortés le salían los amigos de debajo de las piedras. Por algo sería, ¿no? No sería porque los aztecas eran muy amados en México. En Mesoamérica, podamos decir, porque México entonces no existía. Se le dio el nombre un poco más tarde, bastante más tarde, porque luego se le dio el nombre de la Nueva España. ¿Por qué? Porque Cortés le dijo al emperador Carlos en una carta que la tierra era parecida a España en clima, en alimentos, aunque habían cosas distintas, pero que los paisajes, el clima que eran muy parecidos y que se podía formar una Nueva España quizá más grande porque era más grande que España, como así era. Claro, que lo que conocía Cortés no era más que unos 700.000 kilómetros, no era todo el Gran México que hay ahora, y el que hubo mucho antes, como Nueva España, antes de que los mexicanos, con sus generales que sacaban sus patas a pasear en funeral, vendieran un montón de estados a Estados Unidos, por oro que se quedaban ellos. Que vaya historia triste que tiene México. La de España es tristísima, pero la de México es más triste todavía, es terrible. Y bueno, España por los reyes, En México por los presidentes de gobierno y por los generales, igual, es igual. Es tristísima, para echarse a llorar. Bueno, pues siguieron camino, y como les decían los aztecas que estaban esperando los políticos que venían a verlo, las personas mandadas por Moctezuma, le dijeron que fueran por un camino, pues evidentemente los españoles preguntaron a Chinotecas, ¿cuál camino tenemos? Pues tenéis el del volcán y la Virgen y la mujer blanca. Dice, pues yo creo, y dice Cortés con una sorna impresionante, dice, pues yo creo que voy a ir por Tenochtitlán y la Virgen Blanca, porque yo creo que con esos ruidos que hacen ahí arriba al volcán, yo creo que voy a ir entre espíritus. Y le dice el otro creyéndoselo. Dice, sí, seguramente, vete por allí que irás entre espíritus. Y pusieron esa ruta, claro, pusieron esa ruta para ir hasta Tenochtitlán. Subieron, cogieron ya bastante pólvora, cogieron bastante azufre. Y cuando amaneció un día, que pasaron muy mal, y algunos de los indios que les acompañaban como camillas, como portadores, pues por lo menos 10 o 20 murieron en la subida, porque claro, iban de la costa, iban de nuevo de la costa, subieron una montaña de 4.000 metros, pues 5.000, pues es que se quedaron helados, se congelaron, vamos, sin vestido, pues se congelaron. Pues eso. Cuando amaneció al día siguiente, se quitó la niebla y salió el sol, los españoles se quedaban anonadados. Cortés se quedó diciendo, bueno, pero ¿esto qué es? Un montón de ciudades, de campos construidos bien. O sea que por otro lado los aztecas tenían, en la parte tecnológica y en la parte de organización de su reino lo tenían muy bien organizado. Eran muy pragmáticos. Eliminaban a los jóvenes, se los comían porque les faltaban proteínas, se parece. Y bueno, y porque unos salvajes. Y por otro lado, pero sí, tenían organizado el reino y les cobraban impuestos porque de esa forma pues tenían para vivir muy bien. Era lo que querían. Los demás no les importaban, eran cosas. Las otras poblaciones de México, lo que es ahora el 95% de la población mexicana, que muchos tontos de ustedes
De ese 95% amarán a los, se que dirán descendientes de los antiguos aztecas. A ver si se les quita el velo de los ojos, de verdad. Porque lo que le hacían a sus pueblos, a sus antepasados, era tan terrible que es que no se puede sentir ningún amor. Como doña Marina, cuando decía que les odiaba. Pero es que ¿cómo va a hacer otra cosa? Doña Marina les odiaba porque estuvo a punto de que la mataran. Bueno, pues siguieron por ese camino, pasaron, vieron México y ahí lo vamos a dejar. Este es el 5º capítulo. Yo creo que les habrá gustado. Creo que les habrá gustado. Y que, bueno, ustedes fíjense en una cosa que es terrible, ¿eh? Bueno, no se lo voy a contar, porque a lo mejor luego les molesto y encima me critican y me denuncian. Así que no. Iba a hacer la comparación entre el canibalismo y la comida de un cerdo, pero prefiero no hacérselo. Ustedes vean el cerdo lo parecido que es a un ser humano. Bueno, cuando lo abrimos, pues de por ahí voy. Muy buenos días, sean ustedes felices, vótenme, apúntense, hagan lo que les parezca oportuno y bueno, pues seguiré adelante. Y va a salir otro vídeo sobre las niñas de Alcácer porque ha habido una noticia hoy en Cuarto Milenio que la quiero comentar con ustedes. Buenas noches.